Bienvenidos formalmente, muy buenas tardes a los que se suman a esta hora. Capítulo 13, del 13 de mayo quiero decir, capítulo 13 del mes 5, que empezamos a transitar juntos hasta las 5 de la tarde. Hay muchas cosas que están pasando en simultáneo y un ratito las vamos a contar, pero hay tres fotos que marcan un poco dónde está la agenda prioritaria en la Argentina. Lo primero es un interrogante, ¿hay milagro en puerta? ¿Es posible? El encuentro fue de 25 minutos, algunos dicen faltaron personas más amigables con Francisco al lado de Alberto, otros decían en simultáneo, pero Alberto no conoce tanto a Francisco. No estuvo Olmos, faltaron varios, Carrara, habitués. Claro, había burbujas, por eso la foto que se sacaron después en el Vaticano era una foto donde todos estaban sin barbijo. Claro, están todos absolutamente vacunados, todos y cada uno de ellos. Si ven la imagen anterior, ¿por qué están sin barbijo? Porque están todos vacunados. Son parte de los que ya tienen la vacuna, ya viven una nueva vida, que es muy distinta, que sin temor, o con temor mucho más limitado, con cuidados, pero de nueva normalidad. Es esto, más allá del distanciamiento y demás. ¿Por qué digo si hay un milagro en puerta? Porque despertó mucha expectativa el encuentro con Kristalina Georgieva, que finalmente se va a concretar mañana. La titular del Fondo Monetario Internacional, ahora Alberto Fernández, como bien contaban, estaba ya reunido con el vicepresidente del Banco Mundial. El propio Martín Guzmán hizo, parece, los deberes. Ayer llegó muy tarde por la noche al hotel en donde se aloja. Estuvo con Julie Kozak. Julie Kozak es la enviada, es la mujer de Biden dentro del Fondo Monetario Internacional, entienden algunos, porque representa a los Estados Unidos. Fue una reunión técnica. Es la directora adjunta del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental. Y es la que discute con Guzmán los pormenores técnicos de lo que luego pueden eventualmente sellar ambos, Kristalina Georgieva y Alberto Fernández. Y parece que empezaron a pulir algunos trazos, más allá de lo que van mañana a intentar explicar tanto Guzmán como Alberto Fernández en el encuentro con la número 1 del Fondo Monetario Internacional, habida cuenta que confluyeron en Roma a propósito de un seminario en el Vaticano donde justamente a esta hora, tanto Georgieva como Guzmán están en el mismo lugar participando de ese encuentro. Será el primer encuentro además mano a mano. Quiero decir, cara a cara. Hasta acá fue todo virtual. Dicen que eso en general ayuda en las negociaciones. ¿Será otro condimento para algún acercamiento que hasta aquí no se contemplaba? Bueno, no lo sé. Se reunió con Mario Draghi, el premier italiano, también cosechó su respaldo para eventualmente avanzar en postergar pagos con el Club de París y básicamente buscar el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. En todo caso tuvo la foto con los 4 presidentes que fue a buscar, tuvo medianamente los resultados que esperaba, algún planteo de los empresarios, varios, respecto a la dinámica económica argentina, tuvo su foto con el Papa, podría haber sido mayor, sí, podría haber sido más extensa también, no era gran cosa, era casi gestual. Papa que, por cierto, lo mira Alberto Fernández distinto a como lo observaba en diciembre del 2019. Este hombre fue el que militó la despenalización del aborto en la Argentina. Él se embanderó, se emponchó y se puso el pañuelo verde. Con un papa peronista, por primera vez en la historia, que tiene que lidiar puertas adentro en la iglesia con una objeción en un país, el suyo, donde se habilita una discusión y se le da plafón político y se obtiene las mayorías para consolidar la ley, que el papa objeta. Y la Iglesia Católica naturalmente impide. Así que así las cosas, veremos qué pasa mañana. No está claro, pero hay una expectativa que veremos dónde termina. Tal vez sea un globo que se pinche rápido, no lo sabemos, pero es más que lo que se sabía hasta ayer, donde ni siquiera el encuentro entre el presidente y Kristalina Georgieva estaba definido. ¿Y por qué digo de todas maneras que estos son fotos que hay que ver cómo se traducen puertas adentro? Porque el segundo de los títulos de la tarde tiene un poco que ver con eso, con un Congreso abierto pero en estado muy deliberativo. Lo que Alberto Fernández debe resolver es el liderazgo, que hoy no ostenta. Es saber si él está dispuesto a recuperar parte de la iniciativa política o si claudicó en manos de Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese contexto, aquí en el Congreso, mientras él está allí, tanto en diputados como en el Senado hay actividad. En el Senado hay una sesión, de hecho, que preside Cristina Fernández de Kirchner, donde se va a validar el proyecto Parrilli, que es un proyecto que determina
que los 4.350 millones de dólares de los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional va a darle a los países miembros para asistirlos en medio de la pandemia, sean utilizados puertas adentro, no que sean utilizados para eventualmente hacer asientos contables y repagar la deuda con el propio organismo. Que es lo que Guzmán en algún momento coqueteó con tener bajo la manga si es que el acuerdo no llega antes de las elecciones. Esto está pasando en el Senado ahora. Aquí está Marino planteando un pedido de preferencia. Lo concreto es que el Senado está hoy tratando distintas iniciativas, entre ellas la del propio Parnell, que algunos dicen es una especie de marcarle la cancha a Guzmán y quitarle flexibilidad y margen de maniobra respecto a lo que él quería. En diputados, mientras tanto, ayer abrió el debate, o se abrió el debate, a propósito de las facultades extraordinarias en el Senado, y en diputados ya empezaron a emerger algunas situaciones que hacen pensar que pese a la mayoría oficial en el Senado, en diputados la ley podría eventualmente frenarse. Porque los diputados de Schiaretti han dicho, así como están las cosas, nosotros no acompañamos. ¿Qué es lo que están pidiendo? Beretilnec dijo algo parecido, senador por la provincia de Río Negro. Y la gobernadora Arabela Carreras de Río Negro dijo exactamente algo parecido, pidiendo cambios en la ley de emergencia y diciendo que las provincias estén facultadas para no resignar autonomía, a independientemente de esos poderes especiales, en medio de la emergencia, que se le otorguen al presidente, que sean las provincias las que adhiriendo o no acaten o no acaten las resoluciones del presidente. Porque lo contrario sería delegarle facultades y lisa y llanamente que el presidente legisle sin más en medio de la pandemia, con un instrumento y una especie de cheque en blanco. Vilma Ibarra dijo y reconoció que efectivamente se van a restringir derechos, pero que naturalmente el objetivo es salvar vidas y en ese contexto lo uno justifica lo otro. Los gobernadores no están de acuerdo. Dicen que la mirada centralista de la ciudad de Buenos Aires y del presidente porteño los ha dejado afuera en la mayoría de las resoluciones en medio de las arbitrariedades manifiestas que ustedes vieron en el interior del país, pero también en la nación. Aunque muchos de ellos han sido partícipes necesarios, pero ya no lo quieren más, porque además todos y cada uno de ellos tiene que validar electoralmente su propio poder este año, diferente al año pasado. Así que veremos. Mario Negri, incluso el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, amenazó con ir a la justicia si se aprueban tal cual han sido enviado el proyecto del Ejecutivo. Con lo cual encima hay un riesgo. El primer riesgo, lo contábamos ayer, es que hacia adentro no tengan la suficiente cohesión como para alumbrar la ley que el presidente pretende. Y luego hacia afuera, como no se acordó con el bloque mayoritario de la oposición, la idea de que termine igual judicializándose y que eventualmente la Corte termine actuando, como ya ocurrió con la presencialidad educativa por caso a propósito del litigio entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Así que así las cosas. Lo otro que queda por decir también es que en este contexto de Congreso abierto, el tercer punto y aspecto de la realidad argentina nos marca que todo esto se da, el presidente afuera, la discusión política en el Congreso, con una situación sanitaria que es crítica y que deja poco aire para respuestas. Y este es el momento más crítico de la pandemia, créanme. La Argentina estuvo paralizada y está hablando de pandemia hace 13 meses, casi 14. Algunos deben estar hasta agotados, mentalmente cansados. Pero este es el momento más perturbador. Nunca antes hubo tantos pacientes en unidades de terapia intensiva por COVID como los que hay hoy. Nunca. Nunca. Nunca variantes de distintas cepas son las que han perturbado tanto a pacientes jóvenes que antes no estaban en unidades de terapia intensiva y ya están extendidas en todo el país. Manaos, Río de Janeiro, Reino Unido, Sudáfrica e India. Cepas mucho más letales. Piensen, Francia solo suspendió una semana las clases desde el inicio del ciclo lectivo el 1 de septiembre del año pasado. Fue en el mes de abril. Fue cuando se supo que en París estaba circulando la cepa del Reino Unido. Esa que ya tenemos extendido en lo largo y ancho casi de la Argentina. Y que es la que está explicando que por primera vez tengamos personas sin patologías previas, sin comorbilidades, que hoy estén atravesando de un mal modo el COVID.
y que requieran asistencia mecánica respiratoria o en su defecto oxigenación y que les cueste mucho más recuperarse, etc. Y que han puesto al sistema en una tensión fuerte, porque en promedio 76,1% en las camas ocupadas del conurbano y la ciudad de Buenos Aires significa que hay muchos que están al tope. Y en Nación ya estamos casi en el 70%, veníamos del 60%. El problema es que esto se explica a partir de tener un 14% de unidades de terapia intensiva ocupadas en Corrientes y un 99%/100 en Rosario. O Río Negro, que tiene casi 93%, o Neuquén, que tiene lugares del 98%. ¿Me explico? En Rosario, la novedad es que lo que ocurría, o en principio y en perspectiva, ayer se vislumbraba en mi ciudad Las Flores, como les conté, en la provincia de Buenos Aires, respecto a utilizar un código bioético a propósito de el momento de tener que elegir, se está produciendo también en Rosario hoy. Esto está pasando. Entonces no podemos mirar para otro lado. ¿Esto qué intenta? ¿Generar pánico, miedo? No, lo que intenta es describir una situación que no es otra, que es esta, que aunque no nos guste es lo que ocurre, lo que sucede, para que tomemos conciencia, para que hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero con el debido distanciamiento social, con la máxima conciencia. Eso es lo que nos va a permitir mantener la presencialidad en las escuelas, que tanto nos gusta, y tantas otras cosas. Miren mi ciudad, 157 casos activos. Nunca tuvo tantos casos activos antes. Tiene 25.000 habitantes. Hoy trajeron más respiradores, robustecieron el hospital, que está muy bien dotado por otra parte, pero está con un sistema de unidades de terapia intensiva al límite. Ayer había 7 pacientes, hoy hay 6, por eso están en el 85%. Son limitados. En el interior, además, el recurso humano no es algo que sobre, más bien escasea. O sea, no es solo un tema de aparatología, es un problema de recursos humanos también, que es más visible inclusive que en Capital Federal o el conurbano. Por esas cosas que la Argentina tiene, donde Dios atiende en todos lados, pero se dice que de la General Paz para acá suele prestar un poco más de atención, pongámoslo en estos términos. Bueno, lo cierto es que en este contexto la Argentina va a aspirar a tener más vacunas. Veremos cómo va. Debe acelerar el proceso de vacunación. Miren, Chile hoy vacunó, ayer vacunó Chile 20% más que Argentina y tiene menos de la mitad de la población argentina. Estas son todas las dosis recibidas hasta el momento, de las cuales se han aplicado 9.541.000. 17,27% del total de la población tiene una dosis. 3,56, el doble que hace 10 días, tienen 2 dosis. Eso va más acelerado porque están aplicando las vacunas Sinopharm. De hecho, hoy en Neuquén están a libre demanda aplicando a mayores de 18 que tenían la primera dosis de la vacuna Sinopharm, vacunando hoy y mañana en Neuquén con la segunda dosis. Hay que ver qué ocurre en el futuro inmediato, porque el 21 llegarían más vacunas por el convenio COVAX, luego habría casi 4 millones de AstraZeneca, habría más vuelos a Rusia para buscar más Sputnik. Las últimas que volvieron, por otra parte, están en depósitos, es cierto, porque están siendo analizadas por ANMAT. ¿Por qué? Porque las están haciendo en otro laboratorio, entonces necesitan saber la calidad y certificarla, para lo cual va a demorar entre 48 y 72 horas. Esperemos que no haya problema, Dios quiera. Y hablando de Sputnik, apareció una información respecto a lo que dijo The Lancet. ¿Qué dijo? Que la información del Instituto Gamaleya, que le dio a la revista científica que valida los ensayos clínicos, que como ustedes saben tienen aprobaciones de emergencia aquí y en cualquier lugar del mundo, para en medio de la pandemia tener vacunas, de un modo tan extraordinariamente veloz como nunca antes el mundo lo había tenido. Lo que ha dicho The Lancet es que la información que recepcionó no es suficiente para confirmar lo que el Instituto Gamaleya dice respecto a la efectividad de la vacuna Sputnik. Cuidado, no es que la vacuna no es efectiva. Lo que están discutiendo es cuál es el nivel de efectividad. Si es el 94, el 92, el 91, el 85. Por lo tanto, también llevar un poco de tranquilidad respecto a los que ya tienen una dosis, muchos en la Argentina, de vacunas Sputnik, que se suministran a más de 3.000, a países que tienen más de 3.000 millones de habitantes en el planeta y que son casi 70. Aunque es cierto, no menos relevante, aunque algunos dicen que es un tema más geopolítico que otra cosa, ni la FDA en los Estados Unidos, ni el organismo regulatorio en Europa aún han validado
a la vacuna Sputnik y por lo tanto no se suministra ni en un lugar ni en otro. Bueno, más allá de todo esto que compone un poco el esquema de vacunación, lo concreto es que ayer volvimos a reportar 496 víctimas fatales. Estamos, casi en 69.000 muertos, tenemos 70.000 muertos. Tenemos un promedio de 400 muertos por día, que estamos cargando las estadísticas, muchos de los cuales fallecieron en los últimos 10, 15, 20 días. Nunca antes tuvimos tantas cifras tan dramáticas. Y eso es porque en el sistema tenemos casi 5.400 pacientes internados con COVID, muchos de los cuales son además por COVID. No más que eso, conciencia. Al gobierno, la ejemplaridad que no ha tenido, que la tenga, que acelere, que gestione, que lo haga rápido, no hay tiempo que perder. En el medio, cada vez más pacientes pasándola mal. Y hablando de esas cosas y del activo de la vida, ¿quieren escuchar qué decía Alberto Fernández no hace tanto tiempo con Jorge Fontevecchia? Cuando hablaba de estas cosas y hablaba de básicamente el sistema jubilatorio y de la vida. Nada, pequeña perlita que nos rememora ciertas cosas que nos permiten pensar, además, por un instante, si es que no cambió, cómo piensa el presidente. Vean. El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es íncita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. Eso es íncito al ser humano, la búsqueda de la eternidad. Ahí estaba el presidente Alberto Fernández. Bueno, ¿cómo le